Bueno, vamos a dar inicio en este momento a la segunda sesión, macroeconomía. En esta sesión, igual que en la anterior, cada presentación tendrá una duración de 20 minutos y al finalizar cada uno tendrá 10 minutos para responder las preguntas al final de su presentación. En este momento le cedo la palabra a Álvaro Riascos de la Universidad de los Andes, a Jesús Botero de la Universidad EAFIT, a Luis Carlos Reyes de la Universidad Javeriana, sede Bogotá, y modera Juan Esteban Carranza del Banco de la República. Adelante. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Ya te doy la palabra. Aclaro que mi posición aquí de moderador es un poco raro porque yo estoy, como pueden ver, vinculado con el trabajo que va a presentar Álvaro. Entonces, bueno, pero bueno, yo les sugiero de nuevo, como en la sesión anterior, que las preguntas que vayan teniendo las pueden ir poniendo en el chat y yo las voy organizando para, para pasárselas a Álvaro al final de la presentación. Entonces, tenés 20 minutos, Álvaro. ¿Los 20 minutos incluyen las preguntas o sin No, preguntas? sin preguntas. Luego 10 minutos, 20 minutos para presentar y 10 minutos para las preguntas. Bueno, listo. Pues muchísimas gracias, Juan Esteban, por la invitación. Siempre ha sido un placer seguir trabajando con el Banco de la República y a todos los demás organizadores. Pues, buenísimo poder estar aquí. Entonces, este proyecto, a propósito, quisiera, bueno, primero es coautoreado con Juan Esteban, con Juan David Martín, que ha sido coautor nuestro de nosotros dos ya en otras oportunidades. Y este trabajo comenzó financiado inicialmente por el Banco de la República, con el fin de hacer un modelo que integrara un componente epidemiológico y un componente macro, con el fin de entender cómo se transmitía la política monetaria y también entender un poquito de temas fiscales en el modelo. Eso se hizo con todas las limitaciones del caso, digamos, es un proyecto relámpago de 6 semanas, y de ahí pues nos quedó la curiosidad de que realmente había algo que en el modelo real, básico, sin ningún tipo de política monetaria, ningún tipo de política fiscal, había algo que nos parece que no funciona muy bien y afortunadamente, o por lo menos debe haber algún sesgo de selección en lo que uno comienza a leer y uno comienza a darse cuenta que la gente pues, comienza a cuestionar el modelo básico epidemiológico, que pues, es un modelo que se planteó hace 100 años, y que hay cosas de la enfermedad bien particulares. Especialmente nosotros nos vamos a enfocar en lo que la gente en estos momentos cree que potencialmente puede ser un factor que explique mucho lo que está pasando, que es el hecho de que hay cierta gente inmune. Un problema del modelo CIR tradicional es que eso arroja millones de muertos. Y el modelo de Oxford originalmente creó un poco de pánico porque esos son los modelos que todo el mundo comenzó a utilizar y la verdad es que pues los han refinado, pero un poco lo que la gente ha hecho es reestimar en la medida en que hay nueva evidencia y no pasa gran cosa, siguen predeciendo una gran cantidad de muertes. Entonces, nosotros tomamos esa postura como de, veamos a ver, nosotros nos pasaba lo mismo. Entonces, encontramos una forma de incluir una población inmune, no es la única forma de introducir inmunidad en este modelo, es un modelo muy sencillo, pero con personas que en principio son infectadas y la carga viral es tan baja que o no transmiten o se recuperan inmediatamente. Entonces, ese es el modelo base. Yo creo que es lo bonito, de alguna forma, es resaltar que eso tiene un efecto impresionante en la habilidad del modelo de ajustarse a la realidad. Y por eso, pues nosotros nos entusiasmamos con explorar cuáles son las consecuencias de ese modelo cuando lo incorporamos en un modelo macro. Entonces, todo lo que es la historia real de la economía cambia bastante, cambia muchísimo la predicción que hacemos de muertos, ajusta muy bien. Curiosamente, le pegamos a parámetros que en la literatura la gente está comenzando a
a resaltar como potenciales candidatos a ser parámetros que miden la inmunidad de rebaño. Por ejemplo, hace nada salió un artículo que con un modelo heterogéneo y una gran cantidad, digamos, de complicaciones de tipo de cómo es la actividad, la interacción entre las personas de diferentes edades, llega a inmunidades de rebaño del 43%. Eso es muy cercano a lo que nosotros tenemos, con una aproximación bastante sencilla. Y muy tomando en serio el modelo como no desde un punto de vista normativo realmente, sino positivo en el sentido de peguémosle a los datos. Entonces, esa es un poco la historia. Y el modelo lo voy a presentar en pues, una gráfica básicamente, pero la idea es que es un modelo, por eso le pusimos CIOT, porque es un modelo de susceptibles, infectados, los sobrevivientes, que van a ser aquellos que son recuperados o que son inmunes, y los muertos. Entonces, aquí pues en principio van a haber un estado adicional que el modelo básico pues que todo el mundo usa es el CIR o el CIR-D. Ya les explico un poquito de eso. Ese modelo realmente pues es el corazón de lo que estamos haciendo, que hemos decidido como explorar las consecuencias de eso. Y realmente lo único que hacemos es que lo insertamos en un modelo macroeconómico, que es el modelo de Eichenbaum, Revelo y Trabant. Este es un modelo con el que ya venimos trabajando hace rato, pero las consecuencias de cambiar el modelo epidemiológico es lo que creo pues tiene un valor en estos momentos importante. Otra cosa que difiere sustancialmente de lo que hacen Eichenbaum y Revelo, y pues algunos de los trabajos que yo he visto de tipo estructural, es decir, que tienen pues una microfundamentación razonable, digamos, de los agentes de la economía, es que todo el mundo los calibra tratando de pegar a estadísticos como típicamente se hace en macro, pegarle estadísticos como proporciones, el consumo como proporción del PIB o horas de trabajo, lo cual está perfecto y nosotros lo hacemos, también lo hacemos y de hecho seguimos una estrategia muy parecida a la de Eichenbaum. Sin embargo, hay una serie de parámetros sobre los que existe mucha incertidumbre en estos modelos epidemiológicos y lo que hacemos es, y créanme que nosotros intentamos de todo con la literatura, los parámetros reportados, etcétera, y pues la verdad nunca nos daba algo muy razonable. Entonces, lo que hacemos es que en el espacio de parámetros que nosotros dejamos como aquellos de mayor incertidumbre, que son 5 parámetros, los vamos a ver más adelante, hacemos una optimización con el fin de pegarle lo que mejor podamos a la serie de muertos. Eso también es algo importante porque a veces, pues yo no sé ni para qué nos hablan de infectados. El subreporte de infectados, eso lo reportan todos los días, salen noticieros, pero realmente no sé cuál es el mensaje que eso transmite, pues más allá bueno, sí, que se hicieron, lo que es importante ahí probablemente son la positividad de esas pruebas, pero realmente la serie de muertos es quizás el dato observable más confiable, a pesar de que pues, hay un problema de muertos en exceso, el DANE ha venido reportando diferencias entre los muertos que de pronto se le asignan al COVID y de hecho hay unos muertos anteriores al inicio del primer muerto por COVID en Colombia que se consideran sospechosos de acuerdo al DANE y eso también ha tenido lo incorporamos de alguna forma aquí para comenzar la pandemia 2 semanas antes, pero, perdón, un mes antes, pero ya vamos para allá. Entonces, los 2 puntos son calibración para pegar a los datos y modelo epidemiológico. De resto, esto simplemente entra en el modelo de Eichenbaum. Este modelo, bueno, antes de explicarles el modelo, quisiera decirles qué es para nosotros el mensaje principal de esto que hemos hecho. Tener un modelo que tenga gente inmune o que de alguna forma reduzca los susceptibles de una forma más rápida, nos parece que es fundamental para poder tener dinámicas que sean realistas. Este modelo lo hace de una forma sencilla, no es la única forma, pero
pero potencialmente está bien, digamos, hace sentido desde el punto de vista epidemiológico en la medida, pero yo consulté un poco esto también con otras, con expertos que me dijeran, pues si eso hacía sentido desde el punto de vista epidemiológico, es demasiado sencillo y sí hace y tiene un efecto enorme. Entonces, eso es lo primero. Eh, lo segundo es que, pues, racionalizar esta interacción entre agentes de la economía y la dinámica de la enfermedad, pues la dinámica principalmente a través de un modelo epidemiológico y la dinámica de la economía, en este caso un modelo macroeconómico, uno racionalizar esa interacción pues la verdad, creo que es una cosa que ha ignorado muchísimo nuestros colegas médicos en la medida en que esto es un fenómeno de unas proporciones increíbles y como tal los modelos epidemiológicos solos no sirven. Eh, Esto sin actividad económica, sin interacción entre agentes, el papel de una cuarentena, el miedo, esto pues creo que nos ha enseñado esta pandemia que es una oportunidad para pensar un poco de una forma más interdisciplinaria. Entonces, esto también creo que va a quedar claro. Y otra cosa interesante me parece es que si uno supone que los agentes son bastante racionales, y eso podemos discutirlo al final, y prevén y anticipan los efectos que la enfermedad tiene y cuánto pueden ponerlos a ellos en riesgo, pues la verdad, la decisión óptima de los agentes en ausencia de cuarentena no parece ser muy distinta a los efectos que tiene una cuarentena obligatoria sobre el bienestar de las personas. Es decir, la cuarentena sí tiene un efecto, pero el mensaje es, ese efecto lo íbamos a tener, nos hubieran forzado o no a encerrarnos. Y claro, hay un efecto, sí, hay un costo, también en la cuarentena hay una reducción en la cantidad de muertos, pero no deberíamos de ignorar el hecho de que la gente se autorregula y de pronto cuesta un poquito, al comienzo un poquito, pero la autorregulación termina teniendo efectos económicos muy similares a los de la cuarentena. Y también creo que hay evidencia de esto. En los Estados Unidos recientemente hicieron un estudio sobre cómo se compara la actividad económica de estados contiguos en los que uno tuvo cuarentena y otro no. Y pues la observación es que realmente los efectos económicos fueron muy, muy similares. Entonces, yo creo que Suecia también es una historia relativamente similar. Pero bueno, eso me parece que es de pronto anecdótico, pero este modelo racionaliza eso. Y eso nos deja con las preguntas claves, me parece que son básicamente si pues, necesitamos una cuarentena para coordinar las acciones de los agentes y hasta qué punto eso es eficiente desde el punto de vista de la sociedad. Digamos, hay un agente para la cual la cuarentena obligatoria pues realmente tiene un costo gigantesco y no es gente tan vulnerable. Y entonces creo que la pregunta nos lleva realmente a que hay que repensar este tema de la coordinación de una forma un poco más asertiva. Pero bueno, eso creo que son los mensajes principales y por supuesto la cuantificación que hacemos de algunas de estas cosas, que nosotros tomamos en serio el modelo. Entonces, el modelo epidemiológico es una cosa sencillísima. En este modelo tenemos los susceptibles de siempre. Esos susceptibles son 5 estados. Susceptibles en un periodo de tiempo pueden infectarse. Y lo que hace el modelo CIR-D, el modelo tradicional CIR-D, es suponer que estos infectados bien se mueren, pasan acá, o se recuperan. Eso es todo. Ahora, este grupito, desde el punto de vista del modelo epidemiológico, es fundamentalmente lo mismo. Estos dos grupos aquí son lo que se llamarían los recuperados. Aquí la R de recuperados en estos modelos. Y desde el punto de vista epidemiológico es la misma cosa. Entonces, pues no tienen mayor relevancia separarlos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, claramente son muy diferentes, pues porque los recuperados retornan al mercado laboral, mientras que los muertos pues salen de la actividad económica. Entonces, eso ya muestra la relevancia
de introducir un modelo macro en estos modelos epidemiológicos. Y por otra parte, nosotros lo que hemos visto es que la tasa a la que uno observa los muertos y los recuperados no es suficiente para explicar la disminución que debe existir en los susceptibles, porque los muertos no son los que reportan estos modelos, están lejísimos. El mejor modelo que nosotros llegamos a tener de un modelo CIR era con algo así como 150.000, 200.000 muertos. Y pues yo realmente creo que estamos lejos de eso. Entonces, introducimos con base en esta literatura y en anécdotas, que fue lo que nos motivó. Las anécdotas son, yo he visto cantidades de familias que son una persona sana infectada, viven juntos y ninguno de los otros queda infectado. Eso pasó recientemente, pues cosas anecdóticas en el primer barco turístico que lo tuvieron en cuarentenado, la tasa de infecciones fue mínima comparado con la gente que existía. Este artículo en Science también está haciendo el mismo punto. El epidemiólogo famoso de Oxford, Gupta, está diciendo que aparentemente las personas que han tenido un COVID, un SARS anterior a este, han desarrollado un tipo de anticuerpos que les permite reaccionar muy rápidamente a este nuevo coronavirus. Y desde hace rato está diciendo Nueva York ya pasó por ya está en inmunidad de rebaño. Entonces, esa serie de anécdotas fue las que nos hizo introducir estos inmunes, y los inmunes son simplemente personas que pasan directamente a ser inmunes, mientras que hay unos susceptibles que pasan a ser infectados. Los infectados les pasa lo mismo de siempre, y desde el punto de vista epidemiológico, estos inmunes y recuperados son lo mismo, y desde el punto de vista del modelo macro también, todos vuelven a la fuerza laboral. Entonces, lo que hace este modelo es darle un escape a los susceptibles a través de unas personas que por alguna razón no les pasa gran cosa con esta enfermedad, y pues lo que es clave aquí es que estos inmunes no transmiten la enfermedad, es decir, estos inmunes no son los infectados, son los únicos que transmiten la enfermedad. Bueno, entonces, lo otro fundamental del modelo, pero eso sí creo que esto es muy conocido por todo el mundo, estos modelos macroeconómicos, tenemos unos agentes que son racionales en el sentido de que maximizan su bienestar. Tenemos que la tasa de contagio, que es una cosa clave aquí que vincula el modelo epidemiológico con el modelo macroeconómico, va a depender de la actividad económica, en el sentido de que entre más consuman las personas que están infectadas o más trabajen las personas que están infectadas, pues van a terminar aumentando la tasa a la cual se contagia toda la población. Esas tasas de contagio que determinan el comportamiento de toda la población, pues generan unas externalidades en estos modelos que no son internalizadas por los agentes. Entonces aquí realmente la acción racional de los agentes es actuar según la información que tienen, pero pues no internalizan variables que son de tipo agregado. Y en la medida... Tenés 3 minutos. Así. Bien. Entonces, paso con el modelo macro. Esto es cómo funcionan los flujos infectados. Esto es cómo funciona el stock de infectados. Esto es cómo funcionan los muertos recuperados, susceptibles y los inmunes. Esta ecuación es nueva. Esta ecuación es nueva, digamos, con respecto a los modelos epidemiológicos tradicionales. De resto es un modelo macro, digamos, estándar, y de hecho es el modelo, la parte macro es totalmente el modelo de Rebel. ¿Cuál es la fuente de información principal? Unos datos epidemiológicos que usamos del Instituto Nacional de Salud, pero realmente son los muertos, y unos datos macroeconómicos. Estos son simplemente la evolución de la epidemia. Lo que nos importa aquí a nosotros son los muertos, que son estos señores de acá. Y la calibración es la clave. La calibración, ¿cómo se hace? Se hace en presencia de una pandemia. La pandemia la determina un parámetro que es un impuesto al consumo. Ese impuesto al consumo determina los incentivos de las personas a salir y continuar consumiendo. Digamos, reducen su consumo simplemente por el efecto de este parámetro, que en la medida que es un impuesto, lo que trata de hacer es
desincentivar a las personas a una actividad económica que conlleve más contagio. ¿Qué tratamos de minimizar nosotros? Lo que predice nuestro modelo, que son estos muertos, lo tratamos de minimizar con respecto a los muertos que existen. Esto es una minimización, un ajuste. Y yo creo que lo otro importante decir es que la pandemia, suponemos que es un desincentivo que comienza en el momento de marzo 22, comienza el desincentivo, se mantiene constante ese desincentivo. El 31 de agosto suponemos que comienza a decaer de forma exponencial hasta que pues prácticamente no hay restricciones ni incentivos a que la gente esté en cuarentena. Inmunidad de rebaño en este modelo, según la calibración, se alcanza con 43%. Y la tasa de mortalidad es aproximadamente el doble de esto que aparece aquí, es decir, el 0.02%, 0.021%. Es decir, son cosas muy, muy razonables de acuerdo a la literatura. Este es el ajuste del modelo. Una vez lo calibramos, el ajuste del modelo, pues realmente, pues, gráficamente se ve muy bien. En general comete un error de 43 muertos en promedio por semana. Y pues por lo menos gráfico, esto la escala pues también es grandísima, entonces no se ve ninguna diferencia, pero realmente el ajuste es muy bueno. Esta es la evolución de las principales variables y destaco aquí que esta aquí que es los inmunes, ellos van creciendo lentamente y es lo que retira a mucha gente susceptible y hace que los muertos sean pocos. Entonces, ¿cuáles son los muertos de este modelo? Este modelo dice que con cuarentena, que es cuando las restricciones se están operando, este es el parámetro de restricciones que nosotros estimamos, dice que vamos a tener más o menos 23.000 muertos asintóticamente. Y sin cuarentena hubiéramos tenido más o menos 32.000 muertos. Es decir, la cuarentena en efecto redujo la cantidad de muertos. Los recuperados pues siguen una dinámica, los inmunes que les acabo de mencionar, creo que la dinámica bonita es ver cómo los inmunes van moviéndose rápidamente y van retirando susceptibles. Y termino con dos diapositivas más. Esta es la diapositiva que mide de alguna forma el bienestar de los hogares, el consumo de los hogares con cuarentena. En el momento que inicia la cuarentena, ustedes pueden ver esta caída enorme que llega hasta menos 12%. Y se comienza a recuperar a partir de más o menos estas semanas en las que estamos. Y por otro lado, si no hubiésemos tenido una cuarentena, esto hubiera sido la caída en el consumo. Es decir, realmente las personas hubieran interiorizado el efecto de tener una enfermedad que potencialmente los puede matar. Pues, ¿cuál es el resultado en términos de bienestar? En términos de bienestar, por lo menos medido aquí en términos del consumo, la cuarentena le cuesta a los agentes económicos el 3.7% del consumo en valor presente. Si yo tomo un año y medio, recuerden que ese consumo se demora un año y medio en valor de presente, ese consumo para ellos es 3.7% por debajo de lo que tenían antes de la cuarentena. Si no hubiese existido una cuarentena, pues el consumo apenas hubiera caído en 0.95%, como una decisión pura de autorregulación. Entonces, eso creo que resume lo esencial del trabajo y manda los tres mensajes que creo que son claves, que de pronto la cuarentena, la autorregulación tiene unos efectos, pues, digamos, igualmente importantes para contener las personas. El modelo sí hay que modificarlo para obtener cosas más realistas y esto sin interacción entre agentes económicos y la epidemiología, pues para un fenómeno de esta escala, pues realmente no hace mucho sentido. Esa es mi presentación, Juan. Listo, Álvaro, muchas gracias. Tengo una pregunta de Leonardo Morales, algo sobre la mecánica del modelo, que es cómo se consideran aquí en el modelo los asintomáticos, que son aquellos que se contagiaron y que bueno, él dice que tiene alguna inmunidad y no les dio nada. Y yo creo que hay que hacer una distinción entre los asintomáticos. Hemos dicho, la pregunta de Leonardo es, ¿cómo es en el modelo la distinción entre los asintomáticos y los inmunes?
No, los asintomáticos son, en el modelo son totalmente distintos porque los asintomáticos son infectados que eventualmente pueden recuperar, se recuperan, entonces se vienen por acá, por este lado de este. Esos asintomáticos se vienen por acá, pero los inmunes, pues simplemente pasan directo, es decir, los inmunes no infectan, una vez infectados, ellos no son factor de infección para otras personas. Simplemente ya quedaron inmunes, no infectan a nadie. Nosotros no hacemos depender los infectados de posibles inmunes que sí fueron infectados, pero es que los inmunes no infectan a nadie más. Mientras que los asintomáticos sí pueden infectar a otra gente. Listo, quizá vale la pena comentar sobre la tasa de mortalidad que está implícita en el, en el, eh, en el cálculo, en el cómputo de equilibrio. ¿Qué tasa de mortalidad implica el modelo y qué se puede decir con respecto a lo que se ha dicho en la literatura o en otras partes del mundo? La tasa de mortalidad de este modelo que uno compararía, digamos, con lo que se reporta para Corea del Sur, que en casi todos los estudios la tasa está entre el 0,01 y el 2%, porque la gente considera pues que hay muchísima subreporte de infectados, entonces pues la tasa de mortalidad está sobredimensionada. Entonces en este modelo, eso es lo que nosotros llamamos ID y AS. En ese modelo, esto hay que multiplicarlo casi, si quieren pueden multiplicarlo por, bueno, dos o casi tres, pues esto aquí, porque esa es la tasa de mortalidad de los infectados, bueno, de los infectados por semana. Entonces, uno considera 3 semanas, eso es más o menos el 0,03%. Y en ese sentido es un valor pues súper natural, digamos, para las tasas reportadas en la literatura académica. 0,3%. 0,3%. Listo. Sí, perdón, 0,3%. Me Entonces, pregunta Andrés Zambrano, has dicho, comenta sobre la predicción en la caída del consumo, que parece muy pequeña con respecto a la caída observada en la producción del 15%. Yo creo que esto apunta un poco a comentar algo sobre la dinámica del ajuste macro. ¿Qué opinas con respecto a eso, con respecto al el choque de corto plazo versus el choque de largo plazo? En el corto plazo hemos visto una caída muy fuerte de la producción, que es alrededor del 15%, pero el modelo tuyo pues predice una recuperación de tal forma que después de 75 meses eh, la caída del consumo es alrededor del 3, un poquito más del 3%. pues aquí realmente nos estamos enfocando solamente en el consumo, porque aquí, por ejemplo, no hay inversión. Entonces, pues uno tendría que ver qué efecto tiene pues, la inversión, digamos, en esa caída de consumo también. Pero como lo único que tenemos aquí es consumo, pues nos concentramos en el consumo. Sí, pues potencialmente pareciera no tanto, pero pues nos ajusta mucho mejor todo. Entonces creo que lo que pasa es que no tenemos todos los elementos de la ecuación macro. Y en ese sentido, pues no necesariamente está mal, digamos. Sí, pero digo, pero hay una caída y la caída de corto plazo en ese gráfico que está ahí pues es bastante más, mejor dicho, probablemente la pregunta entonces de Andrés apunta a este 3% es la pérdida del valor presente neto de todo el consumo a lo largo de 70 y pico meses, de todo ese lapso de tiempo. Sí, sí, sí. Pero ahí Pues, hay una caída muchísimo más grande en el corto plazo que da alrededor del 12%, si estoy entendiendo bien el gráfico, ¿cierto? sí, pero bueno, la primera caída en el momento en que comienza la cuarentena y todo el mundo se encierra es esta caída que aparece acá, Sí. que es Y menos luego, 8%. y luego se sigue cayendo y aparentemente el modelo predice que ya a partir de ahora el consumo debe seguir creciendo. Digo, debe dejar de caer, cae menos, mejor Sí. dicho.
Pues esto es cae con respecto al estado estacionario. Entonces el Exacto. consumo va a comenzar a subir y más o menos vamos a llevar a los niveles de consumo de julio, en julio del próximo año, de los que Listo, teníamos antes de la pandemia. listo. Muy interesante. Yo creo que se nos acabó el tiempo y seguiremos conversando respecto de todos estos modelos, pero por lo pronto pasemos a la siguiente presentación de Jesús Botero Listo. de AFIT. Gracias, Juan Esteban. Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes, un gusto saludarlos. Voy a compartir la presentación. Me dicen cuándo se ve. ¿Ya se ve o no? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, muy bien. A ver, nosotros venimos trabajando en modelos de equilibrio general y COVID desde dos ángulos. De una parte, preocupados por el tema que yo creo que de alguna manera nos sorprendió a todos, de la inmensa precariedad que tienen los mercados laborales en Colombia, que pues era cosa de conocida, digamos, en cifras generales, pero cuando ya empezamos a mirar digamos, la magnitud del problema humano, inclusive el hecho de la dificultad de poder uno identificar a esas personas que viven en precariedad, pues genera una tremenda angustia. Entonces, para eso hemos trabajado en modelos de equilibrio general computable, que permiten un nivel de detalle bueno entre grupos sociales y que permiten hacer una dinámica muy cuidadosa de la evolución de las variables. Pero por otra parte, creemos que hay que tener un entendimiento global de la relación de economía y pandemia y que de alguna forma en eso hay mucho camino por recorrer. Creo que somos todavía, estamos aprendiendo a integrar unos temas muy complicados de salud, de pandemia, de epidemias, con los modelos que habitualmente los economistas manejamos. Entonces, en ese sentido, nuestro propósito ha sido más bien arrancar a trabajar un modelo dinámico estocástico, completo, más o menos bien estructurado, que tenga todos los, digámosle, mecanismos que uno desea tener un modelo económico, integral en la medida de lo posible un modelo epidemiológico. Ese es el que voy a presentar ahora y pues fundamentalmente parte de un artículo escrito que estamos trabajando, todavía está en su versión de working paper y esperamos tener una versión más sofisticada después con Mateo Arellano, Diego Montañez y Marcos González. Es un modelo, del punto de partida es un modelo convencional de ESG con hogares optimizadores, tiene inversionistas que igualmente son optimizadores. Y al final me refiero un poquito a qué pretendemos hacer con esto. Tenemos pues lo que llamaríamos la parafernalia típica de los modelos DSG, empresario en competencia monopolística, precio a la calvo. Tenemos mercados externos bien modelados y lo más importante de todo es que tenemos el gobierno como un agente que está sujeto a una restricción presupuestal fuerte. Es decir, un poquito el propósito de todo esto es poder analizar al término de todo políticas públicas, entendiendo cuáles son las mejores opciones que tiene un gobierno para financiar los gastos que resultan en una circunstancia como esta. A eso le metemos un modulito que pues no es realmente un modelo CIR, pero es un modulito que creemos es suficientemente bueno para captar una dinámica de la enfermedad. En realidad es un proceso de Markov, una matriz de transición entre sanos y enfermos, que es normal en una sociedad. Cualquier sociedad tiene un proceso de transición entre sanos y enfermos y pues suponemos que en un estado estacionario inicial estamos calculando la matriz que daría el estado estacionario. Pero obviamente suponemos que entonces viene un shock que es la pandemia, que de alguna manera endogeniza en el modelo la tasa de contagio. Es decir, de alguna manera en ese shock lo que va a ocurrir es que cambia la velocidad a la que la gente pasa de sanos a aliviados y cambian las condiciones por las que pasa de enfermos a aliviados.
y entonces a ese le jugamos la carta. Se trata de ver en ese factor de contagio cómo van a jugar todas las políticas y cómo van a incidir realmente las tendencias de la pandemia. La ecuación fundamental del modelo es realmente esta, que la tasa de contagio tiene un componente, llamémoslo básico, que puede ser choqueable, y es donde se presenta el choque, le llamamos la constante ATC de la pandemia, que está pues obviamente multiplicada por el producto entre sanos y enfermos, y que está afectada por el índice de distanciamiento. La filosofía del cuento es esta: a través de ATC producimos un shock. Ese shock es un shock que de alguna manera eleva radicalmente la tasa de contagio, y después dispara medidas públicas que generan distanciamiento, y están en la variable IDIST, que nos dice pues un índice de distanciamiento que imponen las políticas públicas, que obviamente está conducido a lograr que esa tasa de contagio se reduzca. La jugada clave nuestra está en apostarle a que el RT vaya decreciendo en el tiempo, y eso lo captamos como con un proceso autorregresivo, y la idea es que eso nos lleva a resultados también distintos a la gran infección que los modelos convencionales plantean y a la gran mortalidad que plantean. Nosotros pues suponemos que los gobiernos reaccionan con distinto grado, y creamos pues, como para analizar el tema, una variable de respuesta del gobierno, respuesta de política pública, que define finalmente endógenamente, cuando se presenta el shock, de qué manera va a reaccionar el gobierno. Si el gobierno reacciona a la manera sueca, poca reacción, o si reacciona, no sé, a la manera australiana o Nueva Zelanda, muy fuerte, y que de alguna manera pues entonces es la que desencadena la interacción entre la pandemia y la economía. La idea pues fundamental en el modelo es, como siempre, que existen hogares optimizadores. Son hogares, como siempre se dice, indexados entre 0 y 1, que deciden su consumo y su oferta de trabajo óptimos, y que pues básicamente tienen entonces en el estado estacionario una composición de sanos y enfermos. La pandemia dispara a los enfermos, y entonces afecta el consumo a través de un cambio de la mezcla, afecta de manera muy importante la oferta de trabajo, porque cambia la mezcla entre sanos y enfermos, y entonces algunos enfermos no pueden salir a trabajar, pero lo más importante de todo, afecta la productividad. Y nosotros pensamos que la productividad es en cierto sentido una reacción racional de los empresarios. Digamos que los empresarios no necesitan formalmente que les impongan muchas condiciones, porque el hecho de que pueda haber brotes de enfermedad en las plantas de producción, pues ya de por sí que ponen en cuestión la viabilidad de la empresa misma. Así que pensamos que el choque de productividad que presenta es la reacción natural de los empresarios que cuidan su futuro, y es un shock supremamente importante. Gráficamente, el modelo está articulado como muestra esta gráfica. Se presenta el choque inicial, que es un aumento del contagio, y aumenta la población enferma, disminuye la población aliviada, pues eso le pega entonces al consumo, el consumo se reduce, hay a la vez un shock de productividad, y está como tratado de esa manera, y por supuesto disminuye la oferta laboral, y el proceso de ir ajustando el factor R, que va bajando paulatinamente, va a llevar finalmente a que volvamos al estado estacionario inicial. Ahora bien, como dije, la pandemia desata también una respuesta pública, y esa respuesta pública se da a través de medidas de contención, las llamamos medidas de distanciamiento, el lockdown en el modelo. Y bueno, ¿y en qué consiste realmente, desde el punto de vista del modelo nuestro, en qué consiste las medidas de distanciamiento? Pues en realidad lo que generan es un racionamiento de consumo y un racionamiento de trabajo. La persona quiere consumir, pero no puede, está limitada por la cuarentena, y bueno, de hecho quiere trabajar y probablemente no puede, y yo creo que eso fue patente y clarísimo en el golpe inicial que dio la pandemia, y especialmente imagínense ustedes en trabajadores informales. Pueden querer trabajar, pero no pueden, y en consecuencia entonces el modelo activa a través de un mecanismo de racionamiento, activa las fuerzas económicas, que son las que van a determinar el impacto final que todo esto tenga en la economía. Por supuesto, hay un impacto adicional de productividad, porque también adicional a que los empresarios
pueden tomar medidas precautelativas, también se les imponen condiciones y se les imponen permisos y se les imponen protocolos que tienen que cumplir y que entonces agudizan algo más la productividad. Así que realmente el modelo funciona como lo que muestro en esta gráfica y es, hay un choque inicial de la pandemia, está el aumento de la población enferma y la disminución de la lividad y por abajo entra entonces el distanciamiento social y los racionamientos. Así que las tres grandes variables del modelo pues son doblemente afectadas por la enfermedad, el consumo, pero también por el racionamiento que impone el distanciamiento. También está obviamente la productividad por las medidas naturales de las empresas, pero por las imposiciones del racionamiento y el distanciamiento también. Y por último, la oferta laboral se ve también doblemente impactada. Pues lo que uno espera es que con el proceso, conforme vaya disminuyendo el RT, pues entonces vamos retornando a la normalidad y llegamos finalmente pues de nuevo al estado estacionario. La liberación entonces requiere distinguir enfermos de aliviados, requiere distinguirlos tanto en el consumo como en el trabajo y obviamente pues lo que vamos a intentar hacer es modelar consumo y oferta de trabajo como si fuera una variable racionada, el C con asterisco, el N con asterisco, consumo óptimo deseado y la oferta óptima deseada, pero no son realizables y están afectadas básicamente por esta variable que se llama ahí un índice pues de restricción del consumo e índice de restricción del trabajo, que fíjense ustedes tiene dos componentes, tiene el racionamiento que resulta de la política pública, pero tiene también el cambio de mezcla que la enfermedad va generando tanto en el consumo, que no es muy importante en el consumo, pero en el trabajo sí es muy importante. Así que entonces, en síntesis, activamos un shock. Ese shock despega a su vez unas medidas de cuarentena y de contención y por el doble camino pues le pegamos a la economía. Esto en lo fundamental pretendemos con ello que seamos capaces de discriminar lo que se le debe a la pandemia de lo que se le debe a la política pública. Aunque claramente yo comparto lo que quizás Álvaro mencionó y es que probablemente la cuarentena en sí misma no hace diferencia porque estamos hablando de humanos y los humanos toman precauciones y son empresarios y son gente que tiene pues racionalidad y que de alguna manera incorpora las medidas de precautelativas necesarias. Digamos la parte fuera del consumo y de la oferta de trabajo que más compleja es de modelar es la que tiene que ver con la productividad, porque pues bueno, estamos acostumbrados en estos modelos que vienen en su tradición de modelos de oferta, de ciclos reales, a generar shocks de productividad. Entonces lo que estamos haciendo es pensar que el shock de productividad es un shock que depende de los dos shocks que ya miramos, el shock de la pandemia, que es el que está ahí puesto con una elasticidad, y eso lo llamamos elasticidad del total factor productivity a la tasa de contagio, y otra elasticidad que nos dice de qué manera le pega a la productividad esta vez la política de distanciamiento pública. Entonces, lo que hacemos es una cadena de shock. Pasa, la pandemia entra como un shock inesperado en la economía, dispara un shock de política pública y ambos juntos disparan un shock de productividad que endogeniza pues de alguna manera todo el proceso. El racionamiento de consumo es un racionamiento que va cayendo porque en la práctica pues al principio uno controla a la gente, le impone restricciones y la gente se va encontrando la manera de ir facilitando las cosas. Entonces ese índice de racionamiento tiene también una tendencia decreciente conforme pasa el tiempo que va reflejando la costumbre de la gente y la capacidad de adaptación que tienen para enfrentar las nuevas circunstancias. Así pues, resumiendo, la pandemia le pega surge como una tasa de contagio que le pega a la productividad y le pega al índice de distanciamiento que el gobierno impone. Pues los parámetros son episódicos, habría que sentarse a explicarlos bien, pero en lo fundamental los que están ahí puestos son la elasticidad del total factor productivity al shock de la pandemia, la elasticidad de la total factor productivity al índice de distanciamiento, que obviamente vale 0 si hubiera un distanciamiento absoluto, 1 si no lo hubiera, la respuesta de política pública intentando entender que es una política, digámosle, media, puede ser radical o puede ser 0, si es 0 no pasa nada, quiere decir no hay respuesta. Y por último, la parte más importante del modelo, la que más nos ha costado y la que más nos obliga a pensar y la que es el motivo de trabajo futuro,
es cuál es la elasticidad de la pandemia al índice de distanciamiento. Porque claro, uno produce todo lo que produce, toda la cuarentena, todas las restricciones, pensando que va a bajar el RT, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué lo haría? Y entonces, de alguna manera, ese parámetro es el que resulta decisivo del modelo. Este es un modelo semanal, está calibrado como con datos del 2018 de cuentas nacionales, pero convertidos a semana, o sea que replica más o menos una semana típica reciente, tiene las magnitudes apropiadas: consumo, inversión, gasto público, exportaciones, importaciones. O sea, uno es capaz de construir el PIB con esto sin mayor problema. Y bueno, y finalmente, pues en duración, suponemos que el racionamiento del consumo dura típicamente unas 10 semanas en operación y después desaparece. Igual el racionamiento del trabajo, que la pandemia puesta sola pues cumpliría en medio año aproximadamente su ciclo, pero que obviamente conforme hay política pública que intenta aplanar la curva, se extiende en el tiempo y entonces dura más, ya duraría pues 3/4 de año, y después el shock de productividad pues también lo pensamos como de medio año. El lockdown duro suponemos que es de 4 meses, esos son los cálculos con los que estamos trabajando. Bueno, ¿qué nos da esto? Este shock nos lleva a un orden de magnitud como el que está puesto en este cuadro. Digámosle que sin intervención... Jesús, tenés 5 minuticos. Listo, Juan Esteban. Perfecto. Digamos que sin intervención la cosa hubiera sido grave. Yo no creo tampoco que los seres humanos simplemente pasen por encima de una pandemia de esta sin tomar precauciones, y yo creo que ya habría un golpe grande. Y digámosle, si no hubiéramos hecho nada, igual hubiera caído el PIB en el año de una manera importante. Acuérdense que yo estoy partiendo de que hay 12 semanas normales y 40 semanas modeladas, y entonces la combinación de las 12 semanas normales y las 40 modeladas da una tasa de crecimiento del PIB para el año 2020 del 6.30. Si hubieran perdido en promedio 1,5 millones de trabajos, con un pico grande de 3.1 millones de empleos perdidos. Obviamente la política, si es efectiva y si dura lo que dije ahora y si le pega como es y si tiene una buena elasticidad, pues va a empeorar las cosas desde el punto de vista del PIB. Nos va a ir un poquito más mal, nos va a ir 7.6, mucho más mal por el racionamiento del trabajo. Entonces ya vamos a perderles como 2.870.000 empleos con una semana terrible que debió haber pasado, entre otras cosas, en abril. 8 millones. Y bueno, y con eso somos capaces de disminuir, digamos, el contagio a la mitad. Es lo que el modelo arroja. Lo que queremos ilustrar en las dos columnas adicionales es, este es una situación difícil. Si nos equivocamos y se nos va la mano, si nos demoramos más en retirar las medidas de cuarentena, si nos demoramos y tenemos que volver sobre ellas, pues entonces rápidamente el modelo refleja un golpe fuerte. Fíjense ustedes, con solo modificar la duración del racionamiento y poner un poco más dura el impacto de la productividad, pues ya la caída sería el 9-10. O sea, uno se mueve en un filo de navaja muy complicado, sin que tenga impacto. Pero también si todas estas medidas que tomamos son insulsas, porque la gente finalmente no les pone mucho cuidado, porque somos más o menos así tranquilos y no nos cuidamos mucho, y entonces ya no somos capaces de llegar a la meta del 50, sino que nos quedamos casi que en el camino y no logramos tener un efecto grande. Además, entonces tendríamos la pandemia muchísimo más aguda y tendríamos, por supuesto, un resultado económico más malo. Eso es grosso modo el tema. Estas son las funciones convencionales que arroja el modelo, son funciones de impulso y respuesta. Pues ahí está, la primera es el porcentaje de sanos, la segunda el porcentaje de enfermos, la tercera es cómo le pega al PIB la cosa. Después la tasa de contagio, que es lo que decía, que el modelo inicialmente sube y después baja. Después están los índices de racionamiento del consumo y del trabajo, está pues la caída del consumo, la caída del trabajo, de la productividad. Cuando se interviene y se hace el distanciamiento, entonces se modera la curva de enfermos. Ahora lo muestro un poquito más claro. Sin embargo, el PIB sufre mucho más, especialmente al principio. Y bueno, eso se refleja grosso modo en una cosa como esta. La curva roja sería la caída del PIB en el horizonte de las 40 semanas, si es que no hubiéramos hecho nada, de todas maneras una caída importante, al
poner las medidas de cuarentena, pues tenemos una caída mayor, evidentemente, pero hacia la vuelta de la semana 19 o 20, pues empezamos a tener un resultado un poquito mejor de lo que hubiéramos tenido en otras circunstancias. Y desde el punto de vista, pues, de la lógica de los infectados, pues lo que realmente hacemos es que logramos pasar de un nivel muy alto de la curva a un nivel más bajo, pero como ya se ve hacia el final de la proyección y el periodo, pues ya empieza a ver dentro de unos 8 meses, empieza a haber más infectados que los que hubieron en la pandemia. Es decir, aplanamos, pero alargamos. Volvemos más largo el proceso. Las medidas yo creo que estoy justo en el tiempo, entonces concluyo. Las medidas de distanciamiento social pues son necesarias para contener el contagio, pero tienen impactos negativos muy fuertes, que son intensos y crecientes, y su prolongación, que es lo que queríamos resaltar en el contraejemplo, en la tercera columna que mostré, pues tiene grandes efectos sociales que van a pegar especialmente a los grupos vulnerables y obviamente a aquellos que derivan su sustento de las actividades informales. Se trata de poder después con el modelo de equilibrio general computable intentar ponerle más números a esto para poder diseñar políticas públicas adecuadas. Yo creo que el país entró en una época de discusión pública distinta y es muy interesante que hayamos entrado en ella. Hay grandes retos a la administración pública porque, pues, por supuesto, nadie puede dar por sentado que es más grave, si la enfermedad o la dislocación del aparato económico, o la pérdida de productividad que genera, o la pobreza que estamos arrastrando. Así que necesitamos imponer medidas de distanciamiento efectivas, pero ojalá que estén orientadas a limitar los contactos sociales, más no los contactos comerciales y los contactos productivos. Y por supuesto, se trata de mitigar costos futuros que van a ser seguramente muy importantes. Yo creo que eso era lo que quería presentar y bueno. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. No me han enviado preguntas por el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer, digamos, a viva voz. Digamos, hay un resultado que es consistente con el paper anterior, que hay un costo, la cuarentena tiene un costo económico que es menor que el que a primera vista, porque antes sin cuarentena igual se autorregula. Si entiendo bien tu modelo, el mecanismo es el mismo. Exacto, pero entonces, digamos, yo no sé si ustedes hacen, creo que ahí tienen en alguna parte el cálculo, digamos, ¿qué nos ganamos la suma, el cálculo completo del impacto de la política de aislamiento? Es sopesar el PIB que se pierde contra los muertos o enfermos que nos ahorramos. Ustedes no entran en cálculos de mortalidad, ¿cierto? No, solo los enfermos. Obviamente el cálculo económico adecuado sería ese. ¿Qué le cuesta a la sociedad? Bueno, los enfermos y los muertos, del golpe económico. Claro. Es supremamente difícil, me parece que es uno de los temas más apasionantes. No, pero incluso yo creo que inclusive sin el cálculo es interesante, sin el cálculo económico, es decir, con el sencillamente poner sobre la mesa los números de enfermos con y sin cuarentena, sí, contra el costo económico. Yo creo que eso ya le da a la sociedad pistas sobre los beneficios netos. Sí, yo, digámosle, desde el punto de vista del contagio, lo que estamos diciendo nosotros es que la efectividad es la que mide cuánto ganamos en términos de salud y obviamente el PIB cuánto ganamos en términos de economía. Pero estoy de acuerdo que se puede hacer un cálculo mucho más fino y mucho más sofisticado, porque yo sí creo que hay un valor económico de la vida en el presente, del futuro de las personas y de lo que yo llamaría el desarrollo humano, que también se golpea con esto. Me parece una cosa que tendríamos que abordar en su momento. Juan Esteban. Sí, pero todavía no tienen un cálculo así como significativo. Un cálculo fuera de eso que te digo, de que la efectividad es que aplanamos la curva. Un poquito lo que venimos trabajando en este momento es intentando después juntar esto con lo que llamaríamos el límite superior de disponibilidad de estructura
en la sociedad, unidad de cuidados intensivos. O sea, la idea sería que logremos calibrar la magnitud de la política en función de que no toquemos el techo de la infraestructura instalada. Ahí hay mucho trabajo, hay muchas cosas bonitas que hacer y sin duda, digámosle, los tres componentes del dilema son estos. Una sociedad no se puede dar el lujo de que sus enfermos desborden la capacidad de atención. ¿Por qué? Pues bueno, que el muerto dependa de la pandemia es una cosa, pero que dependa de que la sociedad no es capaz de atenderlo, tiene, creo yo, un significado y un costo tremendo. Después está, pues, propiamente hablando, el problema de salud. Y después está el problema de desarrollo humano que la pobreza implica. Hay que diseñar metodologías integrales como para poder considerar los tres aspectos. Interesante. Interesante porque todo eso eventualmente lo puedes montar ahí. Sí, un poquitico la idea era tener un modelo macro completo que le permita a uno coger la más débil de todas, me parece a mí en este momento, que es la economía, porque pues, Sí. la pandemia ha tenido mucha discusión. Yo estoy, que creo que muchos de los modelos con los que empezamos todos a estudiar en este momento lo dejan a uno sorprendido, porque la cantidad de muertos y la cantidad de infectados que implican son muchísimo mayor lo que uno ve cotidianamente, pues. Pero aún así creo que la economía sigue necesitando mucha más atención. Listo. Muchísimo. Ya no tenemos tiempo más para preguntas de discusión de este paper. Entonces yo le doy la palabra a nuestro último presentador de esta sesión, que es Luis Carlos Reyes, de la Universidad Javeriana, que no sé si está por aquí. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Luis Carlos. Espérame que yo te tengo que mover el poder, darle el poder. Pero ya te lo movieron, ya lo tienes. Muy bien, excelente, listo, gracias. Listo. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su atención, por estar acá. El tema del que les quiero hablar es el costo y la factibilidad de la renta básica en Colombia. La razón de discutirlo en el contexto de lo que está pasando con la pandemia es que, bueno, hemos visto una gran baja de ingresos por todas las razones que conocemos y que se han discutido en las dos presentaciones anteriores. Una pérdida enorme de empleo y justo en este momento ha empezado a sonar esta idea con la que seguramente están familiarizados casi todos, de que haya una renta básica que la gente reciba independientemente de cuál es su nivel de ingreso, por ejemplo, en el caso de una renta básica universal, o en general que nadie tenga un ingreso que esté por debajo de algún tipo de umbral. Y hay distintos mecanismos para garantizar esto. Es bien razonable pensar que esta es una discusión que vamos a seguir teniendo a futuro, dado que pues esperemos que esta sea la última pandemia que nos toque. Pero pues puede volver a pasar y no es solo eso. Podríamos ver fácilmente cambios drásticos en el empleo debido al avance tecnológico. Desde hace mucho tiempo en Colombia, como en todas partes del mundo, se discute el impacto que tiene el comercio internacional sobre el empleo. Entonces, una herramienta como la renta básica es algo de lo que vamos a estar hablando. En lo que me voy a concentrar y de lo que se trata el documento es del costo, ¿cierto? Porque yo creo que lo primero que uno piensa es, bueno, suena muy chévere, pero es un poco complicado saber si hay plata. Y tener esos cálculos creo que nos puede servir para orientar hacia dónde va la investigación con respecto a este tema, investigación que uno esperaría que fuera especialmente útil también para temas de política pública. Entonces, empezamos con un par de definiciones, porque dado que se ha estado cubriendo bastante en medios y en la discusión pública, creo que por primera vez en Colombia, lo de la renta básica se han usado de manera más o menos intercambiable términos que se refieren a políticas un poco distintas. Entonces, está la renta básica universal,
en inglés Universal Basic Income, en lo que consiste es en dar una transferencia de una cantidad fija a todo el mundo, dado independientemente de sus características. Sí, la transferencia no tiene que ver ni con ingreso, y esa es una parte muy controversial, porque le vamos a dar a una persona de altos ingresos la misma transferencia que una persona que no tiene ningún tipo de ingresos. No tiene que ver con edad, no tiene que ver, podría ser, o sea, uno puede hacerla, o sea, si es realmente incondicional, pues no tendría en cuenta cuántos hijos tiene, no tendría en cuenta ninguna de las cosas que utilizamos frecuentemente para canalizar apoyos desde el Estado a distintas poblaciones. Mm, en la literatura de tributación óptima se suele empezar a partir de esta ecuación en la cual el ingreso neto de una persona YN es igual a su ingreso bruto YG menos un nivel de impuestos, que es una función pues en un sistema progresivo creciente de sus ingresos brutos. Y, y pues bueno, esta función, digamos, la discusión sobre qué forma puede tomar esta función. mm, la renta básica universal lo que haría sería decir, vamos a discutir los efectos de tener el sistema tributario que tenemos o cambios de sistema tributario, pero la característica principal es que le vamos a añadir aquí este intercepto de la ecuación. B es la renta básica, es una suma fija, pues obviamente no, como está planteada aquí, no depende del ingreso bruto del individuo, le va del mismo modo a todos sin distinción. Mm, Como uno se puede imaginar, y les voy a mostrar los cálculos que lo van a confirmar, una renta básica universal de o sea, así como está planteada, si nos ponemos a hacer el costo, pues el cálculo del costo es bastante fácil, porque es multiplicar el número de beneficiarios por la renta básica universal que queramos dar, y las cifras van a ser, eso es carísimo, y pues es más pensar con el deseo que en lo práctico. Mm, En el documento, nosotros hablamos de renta básica garantizada. Aquí estoy traduciendo de Guaranteed Minimum Income. Hay distintas maneras de garantizar un ingreso mínimo. Algunas son totalmente indeseables, y creo que una de las concepciones más populares de lo que esto podría ser es bastante indeseable. Entonces, si por ejemplo le damos a la gente el ingreso que le hace falta para llegar a un umbral, lo que les haga falta, no sé, para llegar a la línea de pobreza, para llegar a un salario mínimo, los incentivos que estamos creando son potencialmente desastrosos, porque si una persona que gana 0 pesos, le completamos lo que hace falta para llegar al salario mínimo, mientras que a la persona que gana el salario mínimo no le damos nada porque ya tiene el salario mínimo, los incentivos a no trabajar van a ser supremamente fuertes. Y eso cabría como alguno de los tipos de ingreso mínimo garantizado. No es el que consideramos acá, y pues no es el que se debería considerar en una política seria, ni siquiera interesante. Los cálculos que les voy a mostrar son esencialmente un impuesto negativo, como el planteado por Milton Friedman. Y vale la pena ver que formalmente este impuesto negativo, que va a tener un costo fiscal, un orden de magnitud por debajo de la renta básica universal, como la definí anteriormente, formalmente es básicamente lo mismo, ¿sí? O sea, hace lo mismo, pero más barato, como pues se supone como Transmilenio, una cosa así. Entonces, fíjense que aquí en esta ecuación, eh, de la diapositiva anterior, tenemos el ingreso neto igual a la renta básica más el ingreso bruto menos una función de impuestos que depende del ingreso bruto. Eh, Simplemente podemos tomar esta renta básica, definirla como menos tau de cero, que sería lo que sería ese impuesto negativo que le pagaríamos a las personas,
y podemos redefinir esa función de impuestos de esta manera que tenga ese intercepto y podemos trabajar temas de tributación óptima de la manera usual. Simplemente le estamos, o sea, en la práctica lo que estamos haciendo es metiéndole ese intercepto negativo a los, a la función de ingreso neto con la que trabajamos usualmente. Creo que eso vale la pena a la hora de construir, o sea, tener en cuenta esto a la hora de construir modelos ya formales más detallados. Estamos trabajando en lo mismo. La diferencia entre la renta básica universal y el ingreso mínimo garantizado, renta básica garantizada, como le queramos decir, mm, va a ser equivalente en términos de modelos, pues por lo menos de los principales modelos, pero va a haber diferencias prácticas importantes. Hay diferencias, pues antes que nada, filosóficas. eh, si nos ponemos a pensar en políticamente desde dónde vienen quienes están proponiendo una renta básica universal, em, incluso incluso si formalmente es lo mismo, no sé si les da una sensación de seguridad y esta es una discusión que uno ve como en países desarrollados. Ahorita en la campaña presidencial de Estados Unidos, uno de los candidatos demócratas estaba enfatizando muchísimo el, el, em, el, em, el que fuera la renta básica entregada independientemente de los ingresos por una serie de razones filosóficas, ¿sí? O sea, eh, entonces, como, no, es que yo no quiero tener que ir a una oficina del gobierno a demostrarle al gobierno que gano lo suficiente para que me completen lo que me hace falta, no sé qué más. Entonces, en términos de modelos, como les digo, los principales modelos, la verdad no conozco modelos que incorporen estos aspectos comportamentales. Sin duda alguna se pueden empezar a crear. Entonces están esas diferencias filosóficas, pero creo que lo primero que deberíamos empezar a ver es estos modelos en los cuales estamos hablando básicamente de lo mismo cuando hablamos de una renta básica universal y de un impuesto negativo friedmaniano. Hay unas diferencias grandes, importantes de política fiscal eh, a la hora de implementar la una o la otra, ¿sí? Si vamos a tener una política fiscal para, por ejemplo, entregarles a todos los colombianos mayores de 18 años un salario mínimo o medio salario mínimo, lo que sea, pues primero esto implica aumentar el recaudo de una manera sustancial para terminar devolviéndoles a las personas, a muchas de esas personas cuya tributación aumentó sustancialmente, terminar devolviéndoles ese dinero. Entonces, una manera de ver la renta básica garantizada slash impuesto negativo friedmaniano es como una renta básica universal en la cual nos estamos ahorrando un par de transacciones bancarias que tienen unos costos operativos grandes. ¿Sí? O sea, ¿para qué el gobierno me va a quitar plata para después devolvérmela? Es una buena pregunta. Yo creo que en realidad sería muy práctico saltarse ese paso. Simplemente quiero comentar que va a haber gente y, digamos, dentro del movimiento político que viene presionando por esto, hay gente para la cual la distinción es muy importante, entonces ténganla ahí en cuenta y creo que es útil para nosotros como economistas académicos tener presente esta distinción, o sea, esta similitud teórica que yo creo que en el discurso público no se nota tanto. ¿Qué es lo que se hace en este documento? Es una simulación estática. ¿Sí? Los efectos dinámicos pueden ser interesantes. Al final les voy a comentar por qué creo que son una preocupación más o menos de segundo orden, especialmente cuando estamos hablando de una renta básica relativamente baja, pero sin duda analizarlos es investigación que sería bastante valiosa. Mm, Entonces, lo que se hizo acá fue tomar la encuesta de medición de pobreza del DANE del 2018, que es la más reciente que tenemos, hacer una serie de ajustes de inflación, pues, por ejemplo, para hacer cálculos con el salario mínimo de ahora, entonces fue poner el salario mínimo de ahora en precios del 2018 para garantizar como ese umbral en términos de poder adquisitivo, sobre todo dado que los ajustes al salario mínimo no son solo inflación, sino también poder adquisitivo.
Y luego el cálculo, la extrapolación al costo fiscal total que quedaba en pesos de 2018, volverlo a ajustar a precios del 2020. ¿Mm? Entonces, qué es lo que vemos? Los costos de la renta básica universal, y esta es la renta básica universal, valga la redundancia, más básica. Mm, si vamos a hacer ese ejercicio de a las personas de más altos ingresos, subirles un montón los impuestos para luego devolvérselos en una renta básica, ¿cuánto nos costaría? Este es el cálculo, ¿sí? Y pues por si no tienen los órdenes de magnitud en la cabeza, el PIB del 2019 fue de 1.062 billones de pesos. El presupuesto general de la nación fue de 200, para este año 2020 es de 271,7 billones de pesos. Una parte importante de eso, alrededor de 50 billones, es pagos de deuda. Eh, Creo que la cifra me quedó, la cifra de gasto primario no me quedó en la diapositiva, pero en pagos de deuda fueron 53 billones más o menos, ¿sí? Para que lo tengan en la cabeza a la hora de hacer eh, digamos, elegir del menú de opciones de política la que más interesante les parezca. Entonces, si uno hace eso, calcula, bueno, cuántas personas hay en Colombia. Bueno, eso es un ejercicio de multiplicación muy sencillo. Si a todos los colombianos les damos un monto equivalente a la línea de pobreza extrema, por definición, que todo el mundo esté por encima de la línea de pobreza extrema, y recuerden, esto es no ajustando em, o sea, es la transferencia tal cual. Estamos hablando de un costo de 76 billones de pesos. La línea de pobreza extrema, 125.000 pesos por habitante al mes, pues ese es un ingreso muy bajito, y 76 billones es un costo fiscal altísimo, ¿sí? Es más de lo que nos estamos gastando en pago de deuda, que es el principal rubro, y que los siguientes, educación, defensa. Em, y eh, en la diapositiva me quedó aquí un error, pero pues esto es proporcional. Estamos hablando de un costo de un costo de, para para la pobreza como, no pobreza extrema, sino pobreza en el sentido del DANE, que está pues bastante por arriba de las definiciones internacionales, pero sigue siendo de 275.000 pesos por habitante. No son 76 billones, como dice ahí, sino 166 billones. De nuevo, un gasto grandísimo. Eh, Medio salario mínimo por trabajador. El salario mínimo sigue siendo una parte muy importante de todos los debates que nos damos, y pues todos sabemos la relación que tiene con la informalidad. Eh, y Estamos hablando de 212 billones de pesos. Entonces, y si nos vamos a salario mínimo por trabajador, un salario mínimo por cada trabajador, incluyendo jubilados y cada trabajador potencial, o sea, cada mayor de 18 años en la práctica, estamos hablando de pues un 42% del PIB. El nivel de reformas fiscales y de transferencias y de movimientos económicos que tendríamos que hacer serían una cosa enorme. Sí, sería bien interesante estudiar en un modelo macroeconómico dinámico qué pasa si hacemos esto. Mm, Dado que en últimas lo que estamos haciendo es a muchas de las personas a las que les quitamos impuestos para financiar esto, se lo devolvemos inmediatamente. Pero pues, ¿para qué hacer dos transferencias bancarias redundantes cuando lo que podemos hacer es tener un impuesto negativo friedmaniano? Con el impuesto negativo friedmaniano hay una consideración muy importante que hay que tener en cuenta, y es el impuesto marginal a los ingresos laborales ganados, eh, a través de los cuales permitimos que siempre haya un incentivo para que los ingresos crezcan monotónicamente en el trabajo, ¿sí? Entonces, no es que y así funciona en la mayor parte de los programas focalizados que tenemos en Colombia. Si uno está por debajo de una línea de corte del Sisbén, y el Sisbén es un proxy del ingreso, entonces es como, por lo menos a lo que se apunta, es a que si uno gana menos de X plata, recibe un subsidio completo, y si gana más de X plata, recibe cero de ese subsidio.
eso genera unos incentivos perversos. Empíricamente es interesante lo que termina pasando con eso, parece que no termina siendo tan grave, pero en principio querríamos evitar esos ingresos perversos, esos incentivos perversos. Lo que podríamos hacer sería entonces decir, listo, mire, usted llega a este umbral y a partir de este umbral, cada peso adicional que usted gane se lo grabamos a X% hasta que con ese impuesto usted haya pagado toda la transferencia. De manera que cuando tenemos un ingreso por encima de niveles cercanos a la pobreza, pues ya en la práctica nadie está recibiendo una transferencia neta del gobierno. Pero entonces queda el tema de cuánto es ese impuesto marginal al ingreso ganado que hace, que nos crea como esta fase de desmonte del subsidio para tener a la vez incentivos para que la gente siga pudiendo producir, teniendo incentivos para producir, para trabajar, sin que, y balanceando eso con un costo fiscal un poco más alto. Entonces, empecemos con un impuesto marginal del 80% al ingreso, que claro, es alto. Sin embargo, creo que se puede argumentar que sería una de las políticas más interesantes. Luego les muestro los cálculos con otros dos impuestos marginales, del 50% y del 20%, para tener presente el menú de opciones. Entonces, con un impuesto marginal del 80% al ingreso, un impuesto negativo friedmaniano, o sea, conceptualmente algo equivalente a una renta básica universal de la línea de pobreza extrema, tendría un costo fiscal, vean todo lo que se nos baja de 76 billones que estaba anteriormente a 4,6 billones. ¿Sí? Entonces pasamos de una política que tendríamos que repensar todo lo que hacemos fiscalmente a una cifra que es más o menos un error de redondeo en las cuentas del Ministerio de Hacienda. O sea, 4,6 millones fiscalmente, la realidad es que no se le niegan a nadie. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante. En principio, con buenos instrumentos, con una buena política, podríamos eliminar la pobreza extrema de Colombia, definida como la define el DANE, eh, con los recursos que tenemos sin cambiar radicalmente la estructura fiscal del país. Y aquí están los otros umbrales que pueden ser interesantes. La línea de pobreza, que Luis es de Carlos, tenés 5 minutos. Listo. Entonces, si nos vamos a la línea de pobreza por habitante, entonces 275.000 pesos por habitante, pensemos un hogar de más o menos 3 personas, es el promedio en Colombia, estamos hablando de algo cercano al millón de pesos por hogar. Es un costo de 30 billones de pesos más o menos, no está nada mal. Sí, o sea, 30 billones, por ejemplo, sería lo que podríamos recaudar según estimaciones, y estas son estimaciones pues con todas las limitaciones de los datos, pero que hacen los que conocen a fondo del tema, por ejemplo, de acabar con la evasión tributaria en Colombia. O de subir, lo cual nos permitiría subir nuestro nivel de recaudo más o menos al promedio de América Latina. Medio salario mínimo por trabajador, estamos hablando de 40 billones, incluso un salario mínimo por trabajador, fíjense que 171 billones, pues es plata, pero sería aumentar el recaudo tributario a niveles del promedio de la OCDE, ¿sí? O sea, tampoco es algo impensable, aunque ahí sí las consideraciones dinámicas de un aumento de impuestos de esa magnitud en un país de ingreso medio como el nuestro, creo que también merecen consideración adicional. Las otras dos diapositivas que tengo sobre esto son cambiar ese impuesto marginal al ingreso. Lo primero, pues lo que les quiero mostrar, que pueden ver en el documento, es esto nos empieza a subir el costo. Entonces, por ejemplo, acabar con la pobreza extrema básicamente se nos duplica el costo si queremos un impuesto implícito marginal al ingreso del 50%. Un impuesto del 20%, incluso acabar con la pobreza extrema nos sale en 26 billones de pesos, ya empieza a ser un costo alto. Entonces, en términos de consideraciones logísticas, pues hablen con nuestros colegas del DNP y lo que les van a decir es que esto es complicado y pues que necesitamos tener muy buenas mediciones del ingreso para hacer esto sin que se desperdicie dinero, digamos, dándole las transferencias a personas que en la realidad están a un nivel de ingreso más alto. Si uno habla con ellos, uno los oye optimistas acerca de lo que puede hacer la tecnología, incluso si no resolvemos esa eterna discusión que tenemos acerca del salario mínimo y la informalidad. Pues eso, los que saben de eso son ellos, creo que vale la pena discutir. Consideraciones dinámicas y cierro con esto. El parámetro clave acá es la elasticidad de oferta del trabajo, ¿sí?
Si la gente por ganar un poquito más trabaja mucho menos, pues esto podría descuadrarnos la economía de manera importante. Vámonos a dos ejemplos extremos. Se han hecho experimentos de transferencias no condicionadas, de hecho bastante grandes en Kenia. Entonces, mucha plata, una población con bajos ingresos y los resultados consistentes en varios experimentos es que no hay una reducción observable en la oferta de trabajo. De hecho, se ven aumentos pequeños. Este famoso experimento finlandés del que ustedes seguramente han hablado, el paper está en finlandés, tiene un resumen ejecutivo en inglés muy interesante donde de todas formas dan el dato interesante y es un experimento aleatorizado, bonito, donde muestran que no hubo un efecto estadísticamente significativo sobre la oferta de trabajo. Entonces creo que aunque vale la pena ver qué pasa para un punto intermedio como Colombia y además dada la experiencia que tenemos con programas de transferencias condicionadas que vemos que no tienen un gran efecto sobre la oferta de trabajo, podríamos, o sea, digamos, nuestra intuición para seguir adelante con este proyecto de investigación o de política pública podría ser que no es de esperarse que la oferta de trabajo cambie de manera dramática. El aumento requerido en tributación es importante. ¿Sí? ¿Qué umbral de calidad de vida queremos garantizar? Si queremos garantizar algo como pobreza extrema, pues creo que incluso con la estructura fiscal que tenemos actualmente en el país alcanza y eso son cosas que yo no me imaginaba antes de hacer los cálculos. Mm, si queremos algo como salario mínimo, pues toca, sí, yo creo que subir la tributación de Colombia a niveles de la OCDE es algo que puede ser razonable, pero a mí me gustaría ver lo que otros investigadores encuentran con modelos dinámicos. Y por último, el costo de oportunidad. Esto cuesta un montón de plata. ¿Estamos seguros de que queremos dar esto en una transferencia monetaria a las familias? Por ejemplo, ¿confiamos en que las familias utilicen esto en educación o preferimos proveer esto directamente a través de un aumento grande en el gasto educativo en Colombia, que es quizá la mejor inversión que podemos hacer? Es otro tema de discusión que yo creo que sería de esto. Con eso cierro. Muchas gracias. Bienvenidas sus preguntas. Muchas gracias, Carlos. Voy a arrancar entonces con las preguntas, con una pregunta que me han puesto por aquí por el chat y que pues sí, que hace parte quizá un poco de esa últimas slide sobre consideraciones dinámicas, que es todo el problema de incentivos. Entonces, la pregunta se refiere específicamente a los posibles efectos sobre la formalidad e informalidad. Pues por cuanto en este esquema de impuesto negativo, bueno, ahorita discutimos eso. Pues en este mundo parecería que el subsidio no está atado directamente al trabajo. Entonces, no sé, Sí, ¿qué tienes que decir? claro, yo creo que esa es la pregunta más razonable que uno se puede hacer al respecto y hay que ver la evidencia, ¿sí? En principio, si trabajar más no resulta en más ingresos, pues yo creo que mucha gente no trabajaría más, incluso trabajaría menos. El impuesto negativo como funciona es entonces, yo recibo la transferencia, digamos que recibo una transferencia de 500.000 pesos por no hacer nada. ¿Qué pasa si trabajo y me gano otros 500.000 pesos? Pues depende del tipo de impuesto negativo. Si tengo un impuesto negativo con una tasa del 80%, entonces me voy a quedar con esos 500.000 pesos adicionales, me los graban al 80%, me quitan 400.000, entonces trabajar me representa 600.000 de ingresos, no trabajar me representa 500.000. Si pensamos que eso no es un incentivo lo suficientemente alto, pues podemos graduar ese impuesto marginal al ingreso laboral, ¿sí? Entonces, el mecanismo está ahí. El trade-off es que entre más bajo el impuesto implícito a las rentas laborales, eh, entre más bajo ese impuesto, pues más costosa la política. Y ahí es donde creo que es importante tener en cuenta la evidencia sobre el impacto de estas transferencias, específicamente las no condicionadas,
tanto en países de ingresos más bajos que el nuestro, mencionaba el ejemplo de Kenia, como incluso Finlandia. Las estimaciones son consistentes con algo que también sabemos desde la literatura de la economía laboral, y es que la oferta de trabajo es bastante inelástica. Entonces, sobre todo si no estamos creando incentivos perversos como los que existen implícitamente en nuestro sistema actual, de que si usted está por encima de una línea de corte pierde todo el subsidio, sino que se desmonta más bien gradualmente el subsidio. Creo que es razonable pensar que los incentivos serían a que se mantuviera más o menos el nivel de oferta laboral que tenemos actualmente. Pero una pregunta, ¿ustedes tienen esta observación sobre la oferta laboral en el margen, digamos, de salarios bajos, pero ustedes no están considerando ningún efecto sobre oferta laboral y recaudo por cuenta de salarios altos si la tasa marginal es 80%? O sea, quisiera que aclararas un poco la forma Sí. como estás pensando en ese 80%. O sea, una persona que gana 2 millones de pesos mensuales, No. ¿le van a grabar al...? Bueno, no, esa es una excelente pregunta, y esa es una salvedad, una claridad que debía haber hecho. No estamos hablando de una tasa del 80% marginal para todos los que ganen por encima de ese umbral, sino es una tasa del 80% que deja de aplicarse en el mismo momento en el cual con ese impuesto he pagado todo el subsidio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para una persona que se gana 10 millones de pesos al mes, este programa no tendría absolutamente ningún efecto en su tasa marginal de tributación, ¿sí? Sería más o menos aparte de, o sea, sí necesitaríamos, entonces, por ejemplo, si vamos a decir, necesitamos una renta básica para acabar con la pobreza extrema, pues sí, necesitamos 4,6 billones de pesos adicionales en recaudo, y por ese lado de que necesitamos 4,6 billones más, sí habría un aumento en impuestos, mínimo, pero lo habría, pero no sería que le aplicáramos esa tasa marginal del 80% por ejemplo, a trabajadores actualmente formales, sobre todo no a quienes están ganando algún múltiplo importante de salarios mínimos. Y esto es solo hasta que con ese impuesto marginal del 80% implícito se pague el subsidio. En el momento que yo ya pago el subsidio con ese impuesto, deja de aplicar esa tasa marginal. Listo. Tenemos una pregunta que quizás es un poco retórica de Cristian Ortega. Dice que si no entramos a la OCDE para ponernos a nivel de sus impuestos progresivos y redistributivos, que entonces ¿para qué ingresamos? Yo no creo que hayamos ingresado a la OCDE para eso, pero quizá tenés algo que decir respecto a los niveles de tributación. Entonces, es que eso no están bien calculados, ¿no? Porque los niveles de tributación, cuando los comparan con los de los otros países de la OCDE, normalmente para Colombia no suman bien, no suman las contribuciones a salud y pensiones que en otros países se pagan directamente del presupuesto. Pero no sé si tenés alguna observación respecto a tu idea y al nivel de tributación que obtenemos en Colombia. Sí, ese punto que mencionas de cómo contar las contribuciones a salud y pensiones es importante, pero o sea, en Colombia, estos son datos de 2018 que calculamos nosotros. Si sumamos todos los aportes a pensiones y a salud, bueno, a pensiones, incluyendo, por dicho, todo lo obligatorio de salud y de pensiones, independientemente de si va directamente al gobierno o si va a los fondos privados, por ejemplo, estamos hablando de todas formas de que el recaudo en Colombia como porcentaje del PIB está más o menos en el 21%, y la OCDE está del 36%. Con respecto a la pregunta retórica de para qué entramos a la OCDE, pues sí, no sé, yo creo que eso es una de esas vainas que se dirimen democráticamente, pero sí creo que es útil tener estos datos comparables, y creo que la OCDE hace una tarea chévere de darnos unos datos comparables bastante interesantes, por lo menos para saber dónde estamos a comparación de estos modelos. Listo, bueno, yo creo que bueno, nos queda un par de minuticos. Yo te quería hacer una observación, aprovechar de la discusión para hacer una observación que aquí tenemos una especie de un pequeño experimento de impuesto negativo en el 2012, cuando se creó el subsidio para los pagos de salud para las personas que ganan salario mínimo. Entonces, muy parecido a un impuesto negativo. Bajaron el salario mínimo
y lo completa el gobierno y completa el gobierno la contribución a través de un subsidio directo. Quizás es una buena oportunidad para ustedes medir cosas de incentivos y efectos de equilibrio general de un impuesto negativo en un contexto más amplio. Esa es una idea bonita, gracias. No, conocía los pormenores de la reforma, pero no se me había ocurrido verlo como un impuesto negativo. Eso está chévere. Sí. Pero no sé si hay alguien tenga una pregunta, alguien que la quiera hacer a viva voz. Si no, yo creo que entonces con esto terminamos nuestra sesión. Les agradezco mucho a todos y creo que ha sido todo un éxito, muy interesante. Mucha gente, veo mucha gente online. Yo los animo a que si tienen preguntas sobre lo que vieron, se las contacten a los autores directamente, que con seguridad ellos atienden sus emails y estarán contentos de responder sus preguntas. Gracias, Juan Esteban, y a todos los panelistas. Aprovecho para invitarlos a que se conecten como asistentes a este seminario.